Voy a pedirles, hermanos, que así como están sentados, no importa, abran sus Biblias. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. La semana pasada el Señor nos permitió analizar un poco de este texto. Creo que el mensaje de la semana pasada fue un mensaje bastante contundente, bastante fuerte. Y hermanos, necesitamos nosotros entender que los tiempos que vivimos no son tiempos fáciles. Amén. A la iglesia de nuestro tiempo, hermanos, le tocó vivir tiempos muy complicados. Y creo, hermanos, que en este momento hace un momento que estaba orando, creo que el Señor trajo a mi vida quizá una comparación, hermanos, en cuanto a la iglesia primitiva, la iglesia de los tiempos de los emperadores, en que era perseguida, en que era martirizada, en que los cristianos eran lanzados a los leones. Un tiempo en el que incluso se llegó a idealizar tanto el martirio, que hubo una persona llamada Agustín que fue lanzado a los leones, a las bestias, en el Coliseo Romano. Y era tanta, hermanos, lo que se había idealizado el martirio, que este hombre provocó a las bestias para que lo mataran, porque las bestias parece que no tenían hambre. Y este hombre provocó que las bestias lo mataran, porque él quería ser martirizado por Cristo. Bueno, en realidad eso fue un suicidio, fue un martirio, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos, hermanos, la iglesia vio una de las más grandes y más terribles persecuciones en contra del Evangelio y en contra de los evangélicos. Una de las más grandes confrontaciones entre soy o no soy cristiano. Y sin embargo, hermanos, creo que los tiempos más complicados, más difíciles para la iglesia no fueron aquellos tiempos. Los tiempos más complicados para la iglesia son los tiempos que nos han tocado a nosotros vivir. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice la palabra: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Eterno Dios, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, dándote a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, la adoración que tú eres digno de recibir, Señor. Quizá a nosotros nos falte todavía alabanza, a nosotros nos falte todavía perfeccionar nuestra adoración a ti. Pero lo que podemos darte, Señor, con todo nuestro corazón te lo entregamos a ti. Nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro corazón rendido a ti, Señor. Quizá con muchos defectos todavía, Señor, pero con todo el deseo de que tu nombre sea glorificado en nuestros corazones. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo traiga una palabra viva y eficaz a nuestras vidas. Una palabra edificante, una palabra que nos llene, que nos sacie, que derribe, Señor, toda obra del enemigo en el nombre de Jesús, y que seamos edificados para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Decía, hermanos, que estos tiempos que nos han tocado a nosotros vivir, hermanos, son los tiempos más difíciles, más complicados que en cualquier otro tiempo. Y la razón, hermanos amados, empezamos a verla la semana pasada. Muchos falsos cristos, muchos falsos profetas, muchos falsos apóstoles se han levantado diciendo: yo soy el ungido, yo tengo la palabra, yo tengo la respuesta, yo tengo la nueva revelación de Dios. Y han establecido sus propias revelaciones, excluyendo la revelación bíblica, haciendo a un lado la palabra de Dios, o apropiándose, fíjese bien, apropiándose de la palabra de Dios como si fuera palabra de ellos y no de Dios. Yo creo, hermanos, en el apropiarnos de las promesas de Dios, en el apropiarnos de la palabra que Dios nos da para nuestra edificación,
el hacerla nuestra, el tratar, hermanos, de vivir en la palabra de Dios. Creo que el cristianismo verdadero, hermanos, es aplicar las palabras bíblicas, las verdades bíblicas a nuestra propia vida. Eso es el cristianismo verdadero. No agarrar la Biblia y el dedo y empezar a aplicarle a otros la palabra, no. Aplicarme a mí mismo las verdades bíblicas, que a veces duelen, que a veces lastiman mi ego, mi carne, me hieren en mi carne, es cierto. Pero es necesario que aprendamos a aplicar esas palabras a nuestra propia vida. Amén. Eso es el apropiarnos de la palabra. No, hermanos, el apropiarse de la palabra no consiste en decir, Dios me dio una nueva revelación, cuando la revelación ya está en la palabra de Dios. Ahora, los tiempos que vivimos, hermanos, son tiempos complicados. Son tiempos difíciles en los que la iglesia necesita despertar y darse cuenta, hermanos amados, de que estamos viviendo los últimos tiempos de la historia del hombre como la conocemos. La semana pasada estuvimos analizando una de las cosas que nos dicen, que nos hablan a gritos, de que los tiempos que vivimos son los últimos tiempos de la historia del hombre como se conoce en la tierra. Y vimos, hermanos, que esa señal es precisamente la aparición y la proliferación de falsos cristos, de falsos apóstoles, de falsos profetas, de gente que habla un mensaje que engaña, que arrastra al error, que arrastra a la condenación, que arrastra al hombre lejos de la presencia de su santo Salvador. Hoy, hermanos, es necesario que la iglesia despierte y que analicemos realmente las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Porque en segundo lugar, hermanos, para darle continuidad al mensaje de la semana pasada, todo parece indicar que los tiempos que estamos viviendo en nuestros días son en realidad los últimos tiempos de la historia humana como los conocemos. Porque en nuestros días, escuchen lo que le digo, el amor de muchos se está enfriando. El amor de muchos se está enfriando. Y esto, amados hermanos, es una realidad profetizada por Cristo. Esto es una realidad, amado hermano, que el Señor Jesucristo nos dio desde Mateo 24. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, yo quiero llevarlo allá a Mateo, capítulo 24. Y sé, hermanos amados, que hemos estado explotando demasiado quizá este capítulo de Mateo, pero es necesario que lo entendamos, hermanos. Capítulo 24 de Mateo, en los versículos 3 en adelante, dice la palabra: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Otras versiones lo traducen como el fin de la época. Otras versiones, amados hermanos, nos hablan de que estos tiempos serán los tiempos antes de que venga el juicio final. Entonces, Jesús les dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Versículo número 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero quiero que usted note algo. Dios llamó mi atención a un detalle en este texto. Y usted va a decir: ¡wow! ¡Qué detallazo! Pero si usted se fija, versículos 11 al 12: y muchos falsos profetas se levantarán, coma. Hay una coma. ¿Sí? No es una mancha de una mosca, no, es una coma. ¿Sí? Es una coma. Y luego dice: y engañarán a muchos. Punto y coma. Punto y coma. Y por haberse multiplicado la maldad, coma, el amor de muchos se enfriará. Qué importantes son los signos gramaticales, hermanos. Qué importantes son los signos gramaticales. Yo no soy maestro de gramática, no soy maestro de español, al contrario, me falla mucho el español.
Y yo creo que ya me identificaron, ¿verdad? Pero quiero hacer un experimento, hermanos, un ejercicio gramatical con ustedes. Yo no sé si habrá alguien aquí que me pueda escuchar. Quiero hacer una lectura. Y alguien que me pueda decir en dónde estoy usando una coma y en dónde estoy usando un punto y coma. Yo quisiera que alguien me dijera, yo, hermano, ¿quién me puede decir? ¿Tú? Ok, ahí va. Fueron a la cena Marcos, el papá, Marcela, la mamá, Juan, el hermano, Sofía, la prima, Sandra, la hermana, y Cristina, la novia. Todos ellos se entienden muy bien entre sí. ¿Dónde usé punto y coma? Después de Cristina. Bueno, después de Cristina fue coma. Va de nuevo, fíjense bien. Esto es bien importante, hermanos, porque en cierta ocasión una persona... Después de decir el parentesco, dices el punto y coma después de decir el parentesco. Exactamente, fíjense bien. Marcos, el papá. Ahí fue Marcos, coma, el papá. ¿Sí? Y luego punto y coma, Marcela, coma, la mamá. Punto y coma. Ahí va otra vez. Marcos, el papá, Marcela, la mamá, Juan, el hermano, Sofía, la prima, Sandra, la hermana, y Cristina, la novia. Todos ellos se entienden muy bien. Si usted no notó, el punto y coma no da terminación a la oración, le agrega información. ¿Sí me fijé? ¿Sí me expliqué? Le agregó información. Fueron a la cena Marcos, el papá, Marcela también fue la que es la mamá, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Por qué hago este ejercicio con ustedes? Porque quiero que leamos Mateo capítulo 24, versículo 11. ¿Lo tienen? Dice la palabra: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Usted y yo podemos ver a lo largo y a lo ancho del mundo cómo la maldad será multiplicado. La semana pasada, hablando del plan de la comunidad de las muchas letras, hablábamos de que tienen como propósito disminuir la población. Por eso el matrimonio hombre con hombre, por eso el aborto, por eso el matrimonio mujer con mujer, y por eso, hermanos, tantas aberraciones que se han estado viendo, porque el programa, la planeación que se tiene es disminuir la población, para que cuando el anticristo aparezca haya menos gente que controlar. ¿Qué es más fácil para un maestro? Decíamos la semana pasada, controlar a un grupo de 10 alumnos o controlar a un grupo de 40 alumnos. Sobre todo en secundaria, preparatoria. ¿Qué es más fácil? Este es el plan. Esto es lo que se está buscando, disminuir la población. Ahora, dice la palabra del Señor, para entrar al tema: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La pregunta aquí es: ¿de qué maldad estamos hablando? ¿De qué maldad estamos hablando, hermanos? ¿Perdón? Vamos al texto mejor. Vamos al texto, versículo 11. ¿De qué maldad estamos hablando en el versículo 12? De los falsos profetas. Se levantarán muchos profetas y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado esta maldad, el amor de muchos en la iglesia se enfriará. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? ¿Me hago entender, hermanos? El amor de muchos en las iglesias se está enfriando por haberse multiplicado, por haber proliferado los falsos apóstoles, los falsos profetas que han engañado a la gente. Miren, cuando yo era un adolescente, bueno, ya no adolescente, ya un joven, no sé, unos 19, 20 años quizá. No, yo creo que sí fue antes, unos 16, 17 años.
Estábamos uno de mis hermanos y yo empecé a trabajar desde los 15 años. Y estábamos uno de mis hermanos y yo ahí en la deportiva, en frente del tecnológico de Chihuahua, esperando el camión. Y recuerdo que me venía una persona caminando por el tecnológico, por la misma acera donde estábamos nosotros, y venía la persona caminando, venía algo así. Y se acerca con nosotros y nos dice: oiga, todavía me falta mucho para llegar a Ábalos. Estábamos en la deportiva. Usted sabe, para los que no son de Chihuahua, pues es prácticamente de un lado al otro de la ciudad. Y le dijimos: no, pues sí me falta algo, le dijimos, más o menos. Entonces nos dijo el Señor, dijo: es que vengo de Parral, dijo, pero vengo de Ray. Y me quedé dormido en la caja de la troca donde venía, y al señor que me traía se le olvidó que venía con él. Y me dejó en la Ford. O sea, si la deportiva está de un lado al otro, la Ford. Pero ya me llego, me dijo. No, le dijimos, le falta 8. Pero si va bien por aquí. Y ya le dijimos: pues mire, le conviene más irse a la universidad. Dije: allá agarre el camión. Y el camión Ruta 1 lo deja hasta allá. Porque en aquellos entonces estaba en Ruta 1, no había los guardebús que hay ahora. Y entonces, el señor, gracias, muchas gracias, y que no sé qué, vaya. Y se nos hizo feo. Oiga, venga, ¿por qué va bien? Pues es que no traigo para el camión. No, pues ahí le va, le dimos para el camión. Ya le dijo para dónde se fue y todo. Como al mes, a los 2 meses, hermano, más o menos, empecé a trabajar vendiendo libros. Y entré a una farmacia a ofrecer el libro. Eran libros de cocina, traían más de 5,000 recetas, ¿no? Y entré a una farmacia a vender el libro, me estaba entrenando, y el que me estaba entrenando se quedó afuera esperando. Cuando salgo de la farmacia, veo que ese señor, ese mismo señor, le daba las gracias a mi compañero que iba conmigo, y empezó a... Oye, digo, ¿qué te dijo ese señor? Viene de Parral, me dijo. ¿Cómo que viene de Parral? Sí, dijo, tiene a su papá muy enfermo. ¿A poco? Le dije yo. Y anda buscando a su hermana que vive en la campesina. Por ese tipo de personas se acerca alguien con necesidad verdadera y a veces cerramos la mano. No precisamente para no. A veces sí, a veces no. Pero cerramos la mano para no dar, para no apoyar, porque decimos: quién sabe si será cierto lo que este trae. A lo mejor nomás lo quiere para drogarse, a lo mejor nomás lo quiere para otras cosas, pero no para lo que me está diciendo. En cierta ocasión nos subimos al camión, íbamos a trabajar igual, y se sube una persona, hermanos, a decirnos, ¿verdad?, que tenía a su papá que lo iban a sepultar, y no tenía dinero para sepultar a su papá. Y tengo un hermano, se llama Carlos, y que se para a mi hermano, hermanos, ahí, y le dijo: ¿por qué no lo sepultaste ayer? Y empezó a decirle de cosas a mi hermano es alguien que no sé, de repente. ¿Pues qué no lo sepultaste ayer? ¿Qué no andabas ayer con que ya le faltaba 15 cuánto, que no sé qué tal? Pues se bajó echando papás y mamás el señor del camión. Y no somos únicos 2 casos, hermanos. Hemos visto, hermanos, cantidad de personas que se dedican a estafar a otros, a abusar de otros. Y el problema es que la iglesia cristiana no ha sido la excepción. ¿Cuántos abusadores han entrado a la iglesia cristiana? ¿Cuántas gentes, hermanos, han entrado a las congregaciones cristianas y han engañado a la iglesia? Había un pastor, ya falleció, él falleció en un incendio hace algunos años, Montano se apellidaba. Y este hermano René Montano, llegó un miembro, una persona a la iglesia, y empezó a decir: hermano, pues no tengo trabajo, necesito que me apoyen, que me ayuden, que esto, que el otro. Hermano, le levantaron una despensa
despensa, pero dice el hermano, o decía el hermano, una despensa buena, dice una buena despensa, y el hermano no tenía trabajo. Pero a la siguiente semana que llegó el hermano otra vez, saltó un hermano de ahí de la iglesia y dijo: hermano, yo tengo un Oxxo, lo invito a trabajar conmigo. Pues voy a trabajar con el hermano del Oxxo. A la semana llega el hermano, pues me quedé sin trabajo, hermano. Pero ¿cómo que se quedó sin trabajo? ¿Por qué se quedó sin trabajo, hermano? Si el hermano del Oxxo me invitó a trabajar con él. No, es que es un abusón. Me pidió que fuera de vigilante, ya me quería poner a surtir sodas. ¿Cuánta gente hacía llegar a las iglesias, hermanos? Es que son cristianos, tienen la obligación de ayudar, hermano. La palabra es clara y dice ahí en Proverbios: no te niegues a hacer el bien, ojo, a quien es debido, y cuando tengas poder para hacerlo. Dos requisitos indispensables. El problema, hermanos amados, es que la oración que nosotros tenemos en el versículo 11 no se termina con el punto y coma. El problema, hermanos, es que esas actitudes, esas falsas enseñanzas, esos falsos predicadores que se han levantado en la iglesia, llega un momento en el que son de tanto renombre, ojo, venden tantos libros, ojo con eso, que están comprometidos con aquellos que les compran sus libros. Esta mañana mi esposa y yo escuchábamos una noticia que me sacudió y me confirmó que esto era necesario que se predicara. Una persona, un escritor de libros cristianos de mucho tiempo atrás, predicó un mensaje hace 17 años en el que hablaba en contra del matrimonio entre el mismo sexo. En este tiempo, hermanos, 17 años después, pide una disculpa pública por haber ofendido a la comunidad de las muchas letras con aquella predicación. Algo que yo entendí, hermanos, y eso me lo hicieron entender, es que la palabra de Dios se predica, no se disculpa. La palabra de Dios es para predicarse tal cual es. El problema es, hermanos, que muchos han llegado a tener tanto renombre y a depender tanto de sus libros, tanto de que la gente los acepte, que prefieren, hermanos, sacrificar el mensaje de la palabra que sacrificar su relación con la gente. Yo les decía, creo la semana pasada, yo no vengo a entretenerlos. No es mi trabajo entretenerlos. Mi trabajo, hermanos, es pedirle a Dios que Él hable. Y mi deseo es que sea Dios el que hable. Porque si yo lo llevo a usted, será Dios el que lo sane. ¿Me explico? Con la palabra de Dios. Pero si yo lo llevo con mis palabras, entonces yo no voy a poder sanarle. Yo no voy a poder cambiar su corazón, cambiar su vida. Yo no voy a poder hacerlo. Pero cuando es Dios el que habla, cuando es Dios el que toca, cuando es Dios el que viene a tomar el control en de nuestras vidas, en nuestros corazones, entonces es Dios el que hiere, pero es Dios el que sana, es Dios el que viene y quebranta la peña, pero es Dios, hermanos amados, el que viene y sana las heridas, el corazón es transformado. Cuando la palabra de Dios verdaderamente es predicada, entonces el Espíritu Santo toma el control y el Espíritu Santo se mueve con libertad, y entonces podemos avanzar y caminar y crecer y soltar las amarras para que podamos llegar a la meta. Es necesario, hermanos amados, que la palabra del Señor sea predicada en toda la ciudad. Pero el problema es que estos falsos lo que han logrado es que la gente ya no crea a la palabra de Dios. Eso es lo que se ha logrado, hermanos. Decía la semana pasada, han vacunado a la iglesia en contra del Evangelio. Ya para cuando el Evangelio llega a sus vidas, ya están llenos de anticuerpos, ya no quieren aceptar el mensaje del Evangelio. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿De qué maldad estamos hablando? De la maldad traída a la iglesia por todos aquellos falsos profetas, por todos aquellos falsos predicadores de un evangelio de prosperidad, por todos aquellos falsos predicadores de un evangelio cómodo, de un evangelio de tú ven, trae tus diezmos, trae tus ofrendas, pacta con Dios y ya lo hiciste.
necesitamos entender, hermano. No podemos dar lugar a un profeta. No podemos dar lugar a una falsa predicación del Evangelio. Nuestra eternidad depende de eso. Nuestra eternidad depende de que seamos capaces de discernir la verdad del Evangelio. Necesitamos entender, hermanos, que Dios ha enviado, hermanos, su Espíritu a nuestras vidas para que seamos dirigidos por Él a toda verdad y a toda justicia. Una de las consecuencias de dar oído a los engañadores es que la gente deja de creerle a los que predican la verdad. Juan 8:43. Juan 8:43. Dice la palabra del Señor: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Fíjense qué pregunta de Jesús. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Es una pregunta, ¿sí? Pero ahí se cierra la pregunta. Note, hermano, el signo de interrogación. Ahí se cierra, ¿sí? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y luego el mismo Señor Jesucristo responde. ¿Si lo nota o no lo nota? Esto es bien importante, hermano. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Eso es lo que dice la versión 60, la que nosotros tenemos, ¿sí? Pero en la Biblia la palabra hispana, dice: si no entienden lo que yo digo, es porque no quieren aceptar mi mensaje. Lo traduce un poquito diferente, ¿no? Pero la idea es la misma. Fíjese bien. Si no entienden lo que yo digo, es porque no quieren, les dijo Jesús, aceptar mi mensaje. Esto es lo que se ha logrado, hermanos. De repente, no sé, espero no estar abusando de ciertas cosas que se están viendo alrededor de nosotros, pero sí es necesario que nosotros tengamos una forma de ilustrar, de entender mejor lo que se está predicando. Estamos viendo, hermanos, cómo una gran cantidad de engañadores se han levantado. Decía ahorita este hombre de Parral, que quién sabe si sería de Parral. Ahorita estamos con un montón de, no sé, de colombianos del Cerro de la Cruz, ¿no es cierto? De venezolanos de la Rosario. Y decimos: no me la vuelven a aplicar, no me vuelven a engañar. Y cerramos la mano para no apoyar, para no ayudar a otros que probablemente tienen la necesidad. Pero como ya nos engañaron una vez y fue tan creíble la forma en la que nos engañaron, decimos: no me la vuelven a hacer. Después de aquello de Parral, me tocó ahí en una carnicería por la casa de mi mamá. Llegué a comprar unas chuletas, esas veces que casi nunca traía uno dinero, y ya que traía, yo compraba una chuletita para comer. Y afuera de ahí de la carnicería estaba un joven sentado y me dijo: oiga, no tiene un peso que me dé para comprarme un pan. Y le dije: mira, el dinero no te doy. Le dije: pero si quieres pásale y te compro el pan. Hombre, se puso, hermano, una boca tan florida, tan elegante de hablar, que para qué le cuento. Tristemente, hermanos, en las diferentes iglesias
que hay se han sentido defraudados. Muchas personas se han sentido defraudados, y tan defraudados que han quedado vacunados contra el Evangelio y rechazan tajantemente cualquier forma de Evangelio que llegue a sus vidas, por haberse multiplicado la maldad. El problema, hermanos, es que en una muy buena medida esa forma de identificar a la iglesia, si usted sale allá a la calle y le pregunta a la gente qué piensa de la iglesia, quizá no de Peniel, pero de la iglesia de Cristo, de los cristianos, vaya, la gran mayoría de los no creyentes le va a decir: son unos hipócritas, son unos ladrones, nomás quieren quitarte el diezmo y el dinero y todo lo que tengas, son unos elitistas, nomás los de su grupito entran. En la gran mayoría de las iglesias, hermanos, es lo que se está viendo. Y todo esto ha venido como consecuencia, hermanos, de cosas que a veces se ven en internet, en la televisión, en las noticias. ¿Supieron el caso de este apóstol de Guadalajara, ¿cómo se llamaba? Que lo metieron a la cárcel por pedofilia y no sé qué, pornografía y no sé qué tantas cosas. ¿Perdón? El de la luz del mundo. El de la luz del mundo. ¿Saben que yo oía de la luz del mundo desde que era niño, hermanos? Ya son 3 generaciones de abusos. No es este el que está en la cárcel ahorita, ya saldría, no sé. No es el primero, hermanos. Este es el nieto del primero. Yo me acuerdo, hermanos, que antes aquí en Chihuahua había una heladería que se llamaba La Luz del Mundo, y había 2 niños lamiendo un cono en el logotipo de la nevería. No sé cuántos se acordarán, hace algunos años de eso. Y yo pasaba por esas paleterías, hermanos, por esa nevería, y me daba miedo de entrar, porque antes había una revista que se llamaba La Alarma. Era algo así como El Peso, ahora te cuenta El Peso, nada más que con mejor papel y mejor tinta. Es en ese periódico de la Alarma, hermanos, que también era una basura igual que El Peso, mi papá la llevaba a la casa. Y en esa revista, hermanos, ya se hablaba de la luz del mundo. Por eso cuando yo pasaba por esa heladería, hermanos, me daba miedo. Porque mi papá, yo no entendía muchas cosas, pero mi papá le decía a mi mamá que para esos entonces ya era cristiana. ¿Sí? O sea, mi papá usaba aquello para negarse a recibir el Evangelio. Porque eso ya era, hermanos, algo conocido. Esta es la 3ª generación, el 3er apóstol o pastor de esa denominación. Muchas veces hemos predicado en contra de la maldad que existe y parece prevalecer en el mundo, hermanos. Y de hecho es algo tan real. La violencia, el robo, el asalto, son cosas tan comunes en nuestros días. El problema es que esta maldad que se ha infiltrado a las iglesias, hermanos, por medio de tantos anticristos que proclaman un evangelio diferente. Y no que hay un evangelio diferente, dijo el apóstol Pablo, sino que han tergiversado el verdadero evangelio. Y llegan a la iglesia, hermanos, con billetes que hablan. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí, yo creo que los más grandecitos, yo creo que sí. A mí me tocó ver caricaturas en blanco y negro. Para los más jóvenes a lo mejor dirán: ¿y eso qué es? Yo me acuerdo, hermanos, que ponían caricaturas de Mickey Mouse
¿Sí se acuerdan de Mickey Mouse todavía? Cuando en blanco y negro que salían manejando un barquito, chifle, chifle. Había caricaturas, hermanos, donde ponían una casita, las ventanas eran los ojos de la casa y la puerta era la boca. Y salían las casitas bailando así. ¿Se acuerdan? Y cantaban. Cantaban en inglés, quizá que tanto cantarían, pero cantaban, las casitas que hacían así. Y cantaban y las ventanas eran los ojos y en fin. Bueno, esas son fábulas, hermanos. Esas son fábulas. Atribuyen a los animales y a los objetos propiedades o personalidades como de ser humano. Inteligencia, hablan, se mueven, etc. Y de repente se levanta una mujer en una iglesia cristiana y dice: los billetes hablan, vamos a ponernos el billete en la oreja y vamos a oír lo que el billete dice. Eso es una fábula. Pero las fábulas traen moraleja. Esa es una fábula. De repente se levanta, hermanos, un sujeto que dice que es apóstol de apóstoles y saca una espada, hermanos. Muy bonita, por cierto, ¿verdad? Y dice: esta espada se la damos a los grandes generales de Dios. Como usted sabe, ¿verdad? La Biblia dice que Dios estableció a unos apóstoles, a unos profetas, a unos evangelistas, a unos pastores, a otros maestros y a otros generales. Esta espada se la damos a los grandes generales de Dios. Ah, pero este era un grande general, no era un general nomás, era un gran general. ¿Dónde dice la Biblia que Dios estableció generales en la iglesia? Y luego usan la Biblia para ungir, ¿verdad? Yo te unjo para que vayas a la política, le dicen a una mujer. Y tú vas a una unción sobreabundante sobre tu vida, que no sé qué tanto, y con la espada antes no le ungió la cabeza con tanta unción. Y la gente lo cree, hermano. Lo cree. Y llega el momento en el que se dan cuenta que eso era algo totalmente falso. Y terminan, ¿sabe por qué? Por apartarse del camino de la verdad, por alejarse del evangelio de la salvación. Por eso decía, hermanos, son estos tiempos los tiempos más complicados que le han tocado vivir a la iglesia. Porque antes, hermanos, el ataque era externo, ahora es interno. Ahora es desde adentro. Qué importante es entonces, hermanos, que entendamos. Cuando Jesús estuvo orando por Pedro, para que su fe no faltara, cuando fue zarandeado por Satanás, ¿se acuerdan? Nosotros debemos venir a escondernos en la presencia del Señor, hermanos, para que en medio de los tiempos finales que ya nos han alcanzado, nuestra fe sea fortalecida y podamos ser hallados por Él firmes y dignos de estar en su presencia. Era lo que yo le decía a Dios ahorita que estaba ahí: Señor, yo quiero ser hallado digno. Yo quiero ser tenido por digno. Fíjese bien, porque no es lo mismo ser digno que ser tenido por digno. No es igual. Yo soy digno cuando yo lo merezco, porque esa es la dignidad, merecer. Pero ser tenido por digno es ser tenido como alguien que merece, aunque no lo merezca. Y eso se llama gracia. Y a lo que yo le decía al Señor: Señor, yo quiero ser tenido por digno. Y es lo que yo le digo a Dios: Señor, yo quiero ser tenido por digno. El día que Cristo venga, porque no falta mucho, yo quiero ser tenido por digno. Que aunque no lo merezca, Dios vea en mí, a través de los ojos de misericordia y a través de la sangre de Cristo, a alguien que merece estar en su presencia. ¿Me expliqué? Tenemos que ser tenidos por dignos. Y para eso dice la palabra: el que persevere hasta el fin.
pesar de los falsos maestros, a pesar de las falsas enseñanzas, a pesar de que la maldad se haya multiplicado, nuestro amor no tiene por qué enfriarse. El amor de la iglesia tiene que crecer. El amor de la iglesia tiene que seguir ardiendo por su Señor, por su Maestro, por su Rey, por el que viene por ella. Espero estarme haciendo entender, hermanos. Estamos viviendo los últimos tiempos y una prueba de ello es el amor de muchos que se ha enfriado. El amor de muchos creyentes. No está hablando de la gente del mundo, hermanos. No está hablando de la gente del mundo cuando dice el amor de muchos se enfriará. Está hablando del amor de la iglesia por su Señor. Y esto lo estamos viendo. Esto lo estamos viendo. Ahorita usted dirá, hermano, pues es que la pandemia no nos deja que nos reunamos toda la iglesia, pero mira a su alrededor, cuántas bancas hay vacías. Y usted mira, hermanos, que a la sana distancia, hay distancia suficiente. Hay distancia suficiente. Hay espacio suficiente. Pero hay muchos lugares vacíos que debieran estar llenos, pero no lo están. En tercer lugar, hermanos, porque si no, no avanzamos. Necesito terminar. Todo parece indicar entonces, hermanos, que los tiempos que vivimos son en realidad los últimos de la historia humana, como los conocemos sobre la tierra, porque sin duda alguna los tiempos en los que vivimos son malos tiempos. Efesios capítulo 5, versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los tiempos que vivimos son malos como consecuencia de la falta de temor de Dios en el corazón del hombre, hermanos. Eclesiastés capítulo 8. Eclesiastés capítulo 8. En el versículo 11. ¿Lo tienen? Por cuanto no se ejecutan luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres estén ellos dispuestos para hacer el mal. ¿Por qué? Porque no se ejecuta inmediatamente la sentencia. Sabemos que el alma que pecare, ¿qué dice? Pero no es inmediato. Al menos no visiblemente, no físicamente. ¿Se acuerda de Adán? ¿Se acuerda de Eva? El día que de él comiereis, le dijo Dios, en cuanto al fruto del conocimiento del bien y del mal, el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Comieron los dos. Pregunto, ¿murieron? Sí murieron espiritualmente. La palabra muerte viene del griego thanatos, que significa separación. Su vida fue separada inmediatamente de la comunión con Dios. ¿O no dice la palabra que Dios descendió al huerto y buscó al hombre y dijo: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estaba Adán? Escondido, detrás de un árbol. Y Dios sabía dónde estaba Adán. ¿O usted cree que no sabía? Por eso le dijo: ¿dónde estás? ¿O por qué le dijo: ¿dónde estás? Esa pregunta, hermano, no era porque Dios no supiera dónde estaba. Era porque Dios quería que Adán se diera cuenta a dónde había caído. ¿Me explico? Tenías comunión, Adán. ¿Dónde estás ahora? Tenías una relación viva conmigo, Adán. ¿Dónde estás ahora? ¿Me explico? Ahora, Adán y Eva, hermanos, perdieron su comunión con Dios en el momento, pero su vida física continuó. Adán vivió lo suficiente, hermanos, para darse cuenta de las consecuencias de su... ¿Qué tanto es tantito?
Vivió lo suficiente para darse cuenta de cuánto se había corrompido la humanidad. Cuando yo era niño, además de la pedrada que mi mamá nos daba en los talones para que no corriéramos y alcanzarnos donde estuviéramos, eso tenía mi mamá, una puntería que qué bárbara. Te iba corriendo a media cuadra, tal pedradón en el talón y síguele corriendo. Y mi mamá iba y nos alcanzaba ahí donde estábamos llorando por el pedradón y nos metía a la casa y ya sabrá. Y luego, hermanos, después de la sanjuaniza que nos ponía mi mamá, nos decía, y cuando llegue tu papá, puntos suspensivos. Y cuando llegaba mi papá, ¿para qué le cuento? Ya sabe. Digo que no. ¿No es cierto? A todos nos fue mal. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por ese papá que a mí me tocó, que nomás una nos daba. Pero duraba como 15 días. Se ejecutaba la sentencia, hermano. Así. Y a veces una mirada del papá, una mirada de la mamá, y ya sabíamos que aguas. ¿No es cierto? Ahorita, ¿qué pasa, hermano? Mire, ahorita llega el asaltante, asalta a la persona y hasta en la cámara le hace. Y se va tan tranquilo. ¿No le ha tocado ver en las noticias cómo llegan? El otro día estaba viendo las noticias, hermano, cómo llegó un fulano, se mete debajo de una camioneta, saca la llanta extra que la traía colgando por debajo del chasis de la camioneta, baja la llanta, sube la llanta a una camioneta y se da cuenta que enfrente hay una cámara grabándolo y luego le hace. Y se sube a la camioneta y se va. Porque las cámaras lo graban, pero las cámaras no van a agarrar. Hace algún tiempo, cuando trabajaba en la tienda de pinturas, llegó un señor a platicar de su tragedia. Lo estaban extorsionando, le estaban pidiendo derecho de piso. Y este hombre, hermanos, cansado de estar a pague y pague, se fue al Ministerio Público a levantar una denuncia. Sí, ¿cómo no? Pásele, el licenciado, bien amable, el licenciado, y todo, pásele conmigo, que no sé qué, yo le tomo su denuncia, que no sé qué, su declaración. Y está tomando la declaración y le pregunta el domicilio del local donde lo estaban extorsionando. Y le da la dirección y se le queda viendo el licenciado y le dice, ¿y qué no te dijimos que no vinieras? El licenciado del Ministerio Público. ¿Qué no te dijimos que no vinieras? ¿Qué cree que hizo este señor? Cerró su negocio. Eso se llama impunidad. Eso se llama impunidad. Mi hermana trabajaba para una persona que hacía limpieza en oficinas. Y un día le robaron las computadoras de la oficina. Inmediatamente llamó a la patrulla, ¿verdad? La policía, mandaron una patrulla, le tomaron la declaración y todo. Y cuando se fueron los policías, esta señora se acordó que tenía cámaras. Incluso uno de los policías le hizo hacia el otro policía y le hizo señas hacia la cámara. Y cuando vieron las cámaras, uno de los policías, uno de los oficiales, le dijo a la señora, para cualquier cosa le damos la vuelta. Palabras más, palabras menos. Total, se pone la señora a ver las cámaras, las filmaciones que había logrado con las cámaras, y los ladrones eran esos dos policías. ¿Y en qué cree que se llevaron las computadoras? En la patrulla. Ahí se ve en la cámara cuando llega la patrulla, la meten de reversa, forzan la puerta, sacan las cámaras, sacan las computadoras, las echan a la patrulla y se van. Eso se llama impunidad, hermano. Por cuanto no se ejecuta luego la sentencia, el corazón del hombre está inclinado al mal. Una de las cosas que vivimos, hermanos, y por las cuales los tiempos que vivimos son malos, es porque el hombre ha perdido el temor de Dios. Oye, pero vas a tener que darle cuentas a Dios. Pero Cristo viene. Se ha perdido el temor a Dios. Es una de las cosas que a usted y a mí nos deben de demostrar, hermano. Nos deben de abrir el entendimiento y decirnos, hey, Cristo viene pronto. Despierta. Cristo viene pronto. Los tiempos que estamos viviendo, hermanos, son tiempos
difíciles, son tiempos peligrosos. La mayoría de nosotros hemos llegado a ignorar aquellos días en los que vivimos en nuestra infancia, cuando podíamos salir a la calle sin temor de que alguien llegara y nos hiciera algún mal, cuando podíamos estar en la calle. Mi hermano, yo me acuerdo cuando era niño, yo salía de la casa y a veces me la pasaba todo el día en la calle. ¿Y saben cuál era la única preocupación de mi mamá? Tener que lavar la ropa cuando llegaba, porque llegaba todo batido. Yo les platicaba la semana pasada, si mal no me acuerdo, yo tenía un pantalón blanco y me gustaba mucho vestirme de blanco. Una vez hasta fui a un funeral vestido de blanco, totalmente de blanco. Y usted sabe que a los funerales regularmente uno va con ropa oscura. Pero bueno, pues ya andaba, lo único negro que llevaba era el cinto y los zapatos. Y todavía me pusieron a predicar ahí, bueno. El asunto, hermanos, es que a mí me gustaba mucho el color blanco. De hecho, me gusta mucho el color blanco para vestir. Pero el asunto, hermanos, es que en aquellos tiempos yo agarraba mi bicicleta, hermanos. Yo vivía en la 62 y Samaniego, privada de Samaniego. Y de ahí, hermanos, me iba a la Sinaloa y La Paz. O sea, desde el Cerro de la Cruz hasta la colonia industrial. En la bicicleta. Tenía escasos 16, 17 años. Y a veces me venía hasta en la noche desde allá. Allá vive una tía y ahí vivía un primo. Y ese primo y yo pues éramos uña y mugre, ¿verdad? No me pregunte quién era quién porque no quiero comprometer. Pero el asunto es que yo me venía desde allá, hermano, ya en la noche, en mi bicicleta. Y llegaba a mi casa sin la menor preocupación. Ahorita salen de repente mis hijos en la bicicleta y ya tú no estás preocupado, ¿qué les habrá pasado? Y no llegan, y a ver a qué horas. Y llevaba la bicicleta, y a ver si no se la quitan en el camino, y a ver si no lo asaltan, y a ver si no lo hacen, y esto no con el Jesús en la boca, ¿no es cierto? Ya a veces hasta para que los niños se vayan solos a la escuela, hermanos. El día que tuve la necesidad de dejar que Judith se fuera sola a la primaria, hermanos, era cosa de una cuadra. De dejarla que se fuera sola a la primaria, hermanos, vieran cómo batallé, cómo sufrí. Yo iba al trabajo, hermanos, y ya se me hacía tarde y el camión ya venía y apenas la llevaba a la escuela. Y ya le dije a mi hija, aquí derechito, y ahí da vuelta y ahí está la escuela. Y se fue la niña tan tranquila. Pero yo en mi corazón, hermano, iba angustiado. ¿Sabe cuándo se me quitó la angustia? Cuando llegué a la casa, ¿no? Y ya estaba la niña ahí. Estaba en tercero o cuarto de primaria. No es cierto que ahorita la sufrimos, batallamos para dejar que nuestros hijos se vayan. ¿Por qué? Porque sabemos que hay hombres y mujeres malvados que no les importa el sufrimiento ajeno. ¿Cuántos padres lloran ahorita, hermano, porque no saben dónde están sus pequeños que les fueron arrebatados? Hay infinidad de noticias, hermanos. Una vez me tocó ver una noticia de una mujer. La levantaron en una esquina, estaba llorando la mujer, porque unas cuadras más atrás le habían arrebatado a su niño. Y la dejaron ahí tirada llorando. Un niño de 4 o 5 años. Y la mujer lloraba. Porque a esos hombres no les importó el daño que le hicieron. A esos hombres no les importó cuánto aquella mujer iba a sufrir. Ellos lo que quieren es agarrar dinero de donde sea y como sea. Hermanos, los días que vivimos son malos porque no hay temor de Dios en la gente. No hay temor de Dios. El hecho de que todo este grupo, conjunto de acontecimientos estén pasando, hermanos, en nuestros días, es la señal inequívoca de que Cristo viene. El hecho de que esté sucediendo todo esto a nuestro alrededor, hermanos, nos habla a gritos de que Cristo viene, hermanos. Con relación a esto tenemos que tener mucho cuidado. Miren, nadie puede poner una fecha para el arrebatamiento de la iglesia o para la segunda venida de Cristo, que son cosas diferentes. Nadie puede poner una fecha. Yo no puedo establecer una fecha. Sin embargo, hermanos, lo que sí podemos hacer
es ver las señales tan claras que Jesús dejó, que nos anuncian la segunda venida del Señor. La tierra, hermanos amados, será llena de la gloria del Señor. En un momento a otro el Señor vendrá y establecerá su reino milenial, pero antes nosotros nos vamos. La palabra del Señor dice que los santos vendrán con Él, sus santos ángeles, y la iglesia descenderá del cielo, hermanos. Sus millones de millones, sus millares de millares descenderán con Él para establecer su reino en la tierra. Pero antes tenemos que irnos para poder descender con Él. ¿Sí me expliqué? Mateo 24:37 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mateo 24:37. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé y Lot, hermanos, una característica de la sociedad era el énfasis excesivo que se viene en dos cosas. Y usted me dirá si estamos o no estamos en los días de Noé o en los días de Lot. Dos cosas en las que se hacía un énfasis excesivo. Primero, la violencia. Había mucha violencia en la tierra. Pregunto, ¿hay violencia en la tierra? ¿Sí? ¿Usted cree que hay violencia en la tierra en estos días? Había violencia en la tierra. Dos, había un énfasis excesivo, fíjese bien, en el libertinaje sexual, valorando demasiado esta última, el libertinaje sexual. Esto puede ser visto en los versículos 6-11 de Génesis, en Judas, versículos 7, en 2 de Timoteo 3 del 1 al 4. Génesis 6:11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Ahí mismo en Génesis, hermanos, se levanta un hombre llamado Lamec. Este fue el compositor de los narcocorridos. Tomó a sus dos mujeres y empezó a cantar. Si usted se va a la palabra del Señor, se dará cuenta que Lamec empieza a cantarle a sus mujeres. Que si aquel que matara a Caín sería maldito, el que tocara a Lamec sería 7 veces maldito. Que a 7 hombres dijo: mataré por mi golpe. Y se lo dijo cantando, hermanos. Judas 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Tremendo, ¿no? Segunda de Timoteo 3 del 1 al 4. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de Dios, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, como en los días de Noé, como en los días de Lot. Así será, dice el Señor, versículo 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. La Biblia dice que Noé era un pregonero de justicia, es decir, hubo alguien predicándole a la generación de Noé. Lot se levanta y va y les dice a sus yernos: vámonos,
porque Dios va a destruir esta ciudad con fuego y azufre. Y sus yernos, dice la palabra, creyeron que se burlaba y no fueron con él. Quisiera pedirle, hermanos, a 4 de ustedes que pasaron aquí al frente. 4 de ustedes, los que sean. No, nomás los voy a poner con corona cada quien. 4 de ustedes. ¿Por qué 4, hermanos? Porque Lot y su familia eran 4. Eran Lot, su esposa y sus 2 hijas. ¿Sí? Entonces, de izquierda a derecha tenemos a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas. Pero así se aprobaron, yo nunca tengo. Háganse un poquito más para acá para poderlos aquí tener más cerquita. Sí, para que sepan quién. Las dotes universos sobre todo. Ok, fíjense bien. Escuchen. Ustedes son Lot y su familia. Escuchen lo que les voy a decir. En este momento, yo soy el ángel que Dios envió para sacarlos de Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Escuchen. Escapa por tu vida y no mires tras ti. Huye. No pares en toda esta llanura. Pregunto. Lot, ¿qué escuchaste? Corre por tu vida y no mires detrás de ti. Eso escuchó Lot. ¿Tú qué escuchaste? Escapa por tu vida. Juan, ¿tú qué escuchaste? ¿Y usted, hermana, qué escuchó? Huye por tu vida y no mires detrás de ti. ¿Se fijan? Gracias, hermanos. Ya pueden sentarse. Fíjense bien, hermanos. Fíjense bien. Aquí va la clave de por qué hicimos esto. Ninguno de ellos escuchó: escapen por su vida, por sus vidas. Ninguno de ustedes escuchó eso. Todos escucharon: escapa, no escapen. Lo que ustedes escucharon, los 4 lo escucharon en singular y dirigido a la vida de cada uno de los 4. Lot no escuchó: Lot, escapen tú y tu familia por tu vida. No dice eso. No escuchaste eso. Escuchaste: Lot, escapa por tu vida y no mires tras ti. Huye, corre por toda esta llanura, no pares en toda esta llanura. La hija de Lot escuchó lo mismo: escapa tú por tu vida. Si los demás no quieren escapar, tú escapa por tu vida. Si los demás no quieren seguir, tú sigue por tu vida. La mujer de Lot que escuchó: escapa tú por tu vida. Esto es algo, hermanos, que nosotros necesitamos entender. Mire, cuando pensamos en el cumplimiento de esta señal de lo difícil que son los tiempos en nuestros tiempos, válgame la redundancia, la situación ha avanzado muchísimo, hermanos. Yo no sé cuántos hayan escuchado hablar de un hombre llamado David Wilkerson. ¿Han escuchado hablar de él? David Wilkerson era un predicador de los Estados Unidos, hermanos. Él falleció no hace muchos años atrás. Él escribió un libro llamado La Visión. Y cuando él escribe este libro, hermanos, en La Visión, él vislumbró aún antes que el mundo experimentara un colapso moral. Cuando Satanás, hermanos, trataría de engañar y de tentar a la gente, sería muy difícil resistir este avance y permanecer fuera de esto. David Wilkerson escribió un libro que se llama La Visión. Y en este libro, hermanos, podemos ver lo que él pudo ver en el año 70, es decir, en 1970. Estamos a 2021. Han pasado muchísimos años, hermanos. Y David Wilkerson, hermanos, allá por los años 70, él pudo ver, hermanos, que sería muy difícil resistir el avance de la decadencia moral que está en marcha en este momento en todo lo que da. La decadencia en la institución del matrimonio, hermanos. Ahorita
el matrimonio está decadente. Es más, ya matrimonio ya es una palabra que se aplica incluso a las uniones del mismo sexo, cuando la palabra matrimonio viene de la palabra maternidad. ¿Se fijan? De ahí viene la palabra matrimonio, de la palabra maternidad. ¿Cómo puede haber maternidad entre dos mujeres o entre dos hombres? Fíjense bien, la decadencia en el matrimonio, el aumento en los divorcios. ¿Sabía usted que los divorcios se han disparado tremendamente? El aumento en los divorcios, los cambios en la televisión. Esto estoy hablando, hermanos, de un libro llamado La Visión. Usted lo puede conseguir en cualquier librería cristiana. Los cambios en la televisión. Decía ahorita, los hermanitos esos que se movían así, a las casitas con los... Ahorita ve las caricaturas que ven sus chavos. La facilidad que proporciona el internet para acceder a todo tipo de contenidos y el aumento de la homosexualidad en todo el mundo nos hablan, hermanos, de que el Señor viene por la iglesia dentro del no mucho tiempo. El aumento en la homosexualidad, hermanos. Hay muchas cosas, hermanos, que están pasando a nuestro alrededor y que solamente el que no quiere no lo va a ver. Estamos viviendo tiempos muy complicados. Y para bien o para mal, hermanos, son los tiempos que nos tocaron vivir. Hay muchas cosas que están sucediendo alrededor de nosotros que nos advierten que es el último tiempo. Estos ejemplos que acabo de mencionar, hermanos, deben ser suficientes para ayudarnos a abrir nuestro entendimiento y darnos cuenta de que Cristo viene por la iglesia. Y el que no esté listo, hermanos, se va a quedar sin remedio. La pregunta en este momento es: ¿cuántos se quieren quedar a darle la bienvenida al anticristo? ¿Cuántos se quieren quedar, hermanos, a servir al anticristo? ¿Cuántos se quieren quedar, hermanos, a experimentar lo que será el tiempo de la ira por excelencia? ¿Cuántos nos queremos ir a gozar con nuestro Señor de las bodas del Cordero? Este es el momento, hermanos, de aferrarnos a la palabra de Dios. Este es el momento de depender de la dirección del Espíritu Santo. Este es el momento, hermanos, de abrir nuestros ojos. Y como comentábamos en aquel primer mensaje que predicamos en esta iglesia, ahora que recibimos el templo, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Este es el momento, hermanos, de analizar nuestro camino. Este es el momento, hermanos, de entender que estos tiempos son los últimos y que a nosotros nos han tocado estos tiempos difíciles. Ciertamente la iglesia, hermanos, a lo largo de toda su historia ha sufrido. A lo largo de toda su historia la iglesia ha batallado, ya sea con su propia carne, ya sea contra huestes espirituales de maldad o contra los ataques de hombres impíos alrededor de ella. Pero, hermanos, nunca como ahora la lucha ha sido tan encarnizada, tan fuerte y tan terrible como ahora. ¿Saben por qué? Porque la palabra del Señor dice, hermanos, que Satanás sabe que le queda poco tiempo. El problema es que a veces la iglesia no entiende que nos queda poco tiempo. A veces no entendemos que el tiempo que nos queda es precioso, es valioso. Y tenemos que estar preparados. Hermanos, este es el tiempo de clamar a Dios. De decirle: Señor, no me sueltes de tu mano. No me dejes sin ti. El salmista decía: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Este es el tiempo, hermanos, para que usted y yo vengamos a la presencia de Dios y le digamos: Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida, Señor. Yo quiero permanecer en ti.
El día que tú vengas por tu iglesia, yo no me quiero quedar. ¿Qué le parece si viene al altar en esta tarde? El altar está abierto, si quiere venir. Puede venir y decirle: Señor, aquí estoy. Yo vengo delante de tu presencia a suplicarte que tú me sostengas, porque ciertamente el camino no es fácil. ¿Por qué no viene al altar en esta noche, en esta tarde? Padre, en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra, Señor. Le he dicho, Señor, a tu iglesia lo que yo creo tú pusiste en mi corazón para que les dijera. Y en esta tarde, Señor, yo quiero rogarte que tú nos ayudes a estar preparados, que tú nos ayudes a estar listos, Señor. En lo particular, Señor, yo no me quiero quedar. Yo no quiero quedarme en el arrebatamiento de la iglesia. Yo no quiero que tú vengas por tu iglesia y me dejes aquí. Yo necesito que tú me sostengas, que me ayudes a llegar a ese precioso momento, Señor, en el que yo pueda abrazarte a ti y sostenerme en ti y ser llevado a tu presencia por toda la eternidad, Señor. Sea que la muerte me sorprenda, Señor, o sea que tú vengas por tu iglesia, yo quiero estar listo, Señor. Yo quiero estar listo, Dios. Yo necesito que tu Espíritu Santo toque mi vida, llene mi corazón, limpie mi alma. Que rompas todo aquello que en mí no te agrada, como el alfarero que toma el vaso y lo deshace para volverlo a hacer, para volverle a dar forma, para tener un vaso de honra en sus manos. Aquí estoy, Señor, con todos mis errores, con todos mis fallos, con mis debilidades delante de ti. Yo quisiera darte solo lo mejor, Señor, pero tú demandas todo, no solo lo mejor, también lo peor de mi vida. Y yo te lo entrego todo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Dios, que tú te glorifiques en mi vida. Entiendo que son los últimos tiempos. Entiendo que ya no hay tiempo que perder, que ya no hay tiempo para jugar, que ya no hay tiempo para distracciones, Señor. Entiendo, Señor, mi necesidad de estar en tu presencia cada día. Señor, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Dios, rogándote que tú te glorifiques, que tú te manifiestes, Padre Celestial, en cada corazón, Dios. Necesitamos de ti, Señor, necesitamos que tú te glorifiques en nuestras vidas. Señor, yo quiero estar listo para tu venida. Queremos estar preparados, Señor, para cuando tú vengas por tu iglesia, Señor, nosotros podamos ir contigo. Señor, con tu mano de poder en nuestras vidas, Dios, derrama tu gloria, derrama tu gracia sobre nosotros, Señor. Llénanos de ti, Señor, te necesitamos. Espíritu Santo, ven sobre nuestras vidas. Limpia nuestros corazones de tal manera, Señor, que no haya impedimento para que podamos estar en tu presencia. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, derrama el poder de tu gloria, derrama el poder de tu gracia sobre nosotros, Señor. Llénanos de tu presencia. Manifiesta, Señor, el poder de tu gracia sobre nosotros, Dios. Llénanos de ti, ayúdanos, Señor, a permanecer en ti. Ayúdanos a permanecer, Señor, en tu presencia. Ayúdanos a permanecer, Señor. Tu palabra dice otra vez en esta casa, Señor, este será salvo. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a permanecer, ayúdanos a sostenernos en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, yo te ruego que tú te glorifiques. Enséñanos a caminar, enséñanos a avanzar, enséñanos a seguir tus pasos. Ayúdanos,
por su palabra. Amén, hermanos. Nada más quiero recordarles las reuniones, hermanos, por internet. El próximo miércoles, jueves y viernes a las 7 de la tarde, para que, por favor, hermanos, no falten, no dejen de conectarse a los estudios. También, hermanos, para comentarles que estuvimos buscando planes de internet para tener datos suficientes para poder seguir transmitiendo por Facebook para los que están fuera de la ciudad y para aquellos que son personas hermanos que trabajan los fines de semana y no pueden estar en los cultos los domingos. Entonces, el que encontramos más accesible es el de Easy.